¿Cuáles son las excursiones que más recuerdan del colegio? Historia 1. Desde que dijeron en clase que íbamos a ir al Papalote Museo del Niño, no pude dormir bien. Mi mamá me preparó una mochila con sándwiches, jugo de mango y una gorra que decía explorador oficial. Yo me sentía como si fuera a viajar a otro planeta. Cuando llegamos, lo primero que vi fue una cosa gigante que parecía una esfera mágica. Era el domo digital, y aunque todavía no sabíamos qué había adentro, todos los niños nos quedamos con la boca abierta. La maestra dijo que íbamos a ver una película sobre el espacio, y yo ya me sentía astronauta. Entramos al museo y todo era colorido, con luces, botones, tubos, sonidos, como si el edificio estuviera vivo. En cada sala había algo que podías tocar, mover o descubrir. Nada de no tocar, aquí todo era toca, juega, aprende. Mi parte favorita fue la sala de mi cuerpo. Había una bicicleta que te decía cuántas calorías quemabas, un espejo que te mostraba tus huesos, y una máquina que te decía cuántos litros de agua tienes en el cuerpo. Yo me sentí como un robot con estadísticas. Después fuimos a la zona de burbujas. Burbujas gigantes. Una niña logró hacer una que la rodeó como si estuviera dentro de una cápsula transparente. Yo intenté hacer lo mismo, pero la burbuja se me explotó en la cara y terminé con jabón en los ojos. Me reí tanto que me dolió la panza. En el domo digital, nos sentamos en unas sillas que parecían de nave espacial. La película empezó y parecía que estábamos volando entre planetas. Cuando apareció Saturno, un niño gritó, «Ese es el de los aros», y todos nos reímos. Yo sentí que flotaba, como si el museo me hubiera prestado alas por un ratito. Al final del día, en la tienda de recuerdos, compré un L0 Apis que tenía forma de cohete. Lo guardé como si fuera un tesoro. En el camino de regreso, todos hablábamos al mismo tiempo, contando lo que más nos había gustado. La maestra solo sonreía, como si supiera que ese día iba a quedarse en nuestras memorias para siempre. Y yo, mientras miraba por la ventana del autobús, pensé que el Papalote no era solo un museo. Era como una fábrica de ideas, de risas, de descubrimientos. Como si te dijera, tú puedes ser lo que quieras, incluso astronauta. Historia 2. Yo estaba viendo por la ventana pensando en los días de clases que quedaban cuando escuché que la excursión de último año sería a Tulum. Todos gritaron como si hubieran anunciado vacaciones eternas. Yo no sabía mucho del lugar, solo que tenía ruinas y playas, pero desde que bajamos del autobús, sentí que algo especial iba a pasar. El aire olía a sal y a sol. No sé cómo explicarlo, pero era como si el viento viniera cargado de historias antiguas. Caminamos por senderos rodeados de vegetación, y de pronto, ahí estaban, las ruinas mayas, majestuosas, silenciosas, como si nos observaran desde otro tiempo. Nuestro guía, un señor con voz pausada y mirada brillante, nos contó que Tulum fue una ciudad amurallada, un puerto maya que miraba al mar. Yo miraba las piedras, los grabados, los templos, y me imaginaba a los antiguos habitantes caminando por ahí, hablando en lenguas que ya no entendemos, mirando el mismo mar que nosotros. Pero lo que más me impresionó fue el contraste. Detrás de las ruinas, el Caribe brillaba como si alguien hubiera derramado pintura turquesa sobre el horizonte. El agua era tan clara que podías ver los peces desde arriba, y el cielo parecía una sábana azul sin arrugas. Nos dejaron tiempo libre para explorar, y yo me senté en una roca, justo donde el templo del dios del viento mira al mar. Ahí, con el sonido de las olas y el sol en la cara, sentí algo que no se aprende en clase, que hay lugares que te hablan sin palabras. Mis amigos estaban tomando fotos, riendo, corriendo por la arena. Algunos se metieron al agua con uniforme y todo. Yo solo observaba, tratando de guardar cada imagen en mi memoria como si fuera una postal viva. Después comimos juntos en un restaurante con techo de palma. El pescado sabía a gloria, y todos hablábamos al mismo tiempo, contando lo que más nos había gustado. Nadie miraba el celular. Nadie quería que el momento se acabara. En el camino de regreso, el autobús iba lleno de risas, canciones y promesas de volver algún día. Yo, en mi asiento junto a la ventana, pensaba que Tulum no era solo un lugar bonito. Era un puente entre lo que fuimos y lo que somos.
Un recordatorio de que la historia está viva, y que a veces, basta con mirar al mar para entenderlo. Ese viaje no fue solo una excursión. Fue una despedida mágica de nuestra etapa escolar. Y aunque el uniforme ya está guardado, cada vez que pienso en Tulum, siento que el viento todavía me susurra secretos antiguos. Historia 3. Un día antes de terminar la clase se nos informó que habría una excursión para ir a celebrar el Día Nacional del Poema. Pensé que esa sería una salida de esas donde uno escucha versos bonitos, aplaude por educación y luego se duerme en el bus de regreso. Nada fuera de lo común. Al llegar vimos que el auditorio estaba lleno de flores de papel, luces cálidas y voces que recitaban poemas sobre el amor, la vida, la lluvia, la nostalgia, todo muy correcto, muy esperado. Mis compañeros escuchaban a ratos, se distraían a ratos, y yo trataba de no perderme entre tantas metáforas. Pero entonces subió al escenario un joven que parecía no encajar ahí. Tímido, delgado, con los lentes a punto de caerse y la camisa arrugada como si hubiera corrido para llegar. Caminó como si el escenario le quedara grande. Todos pensamos que recitaría un poema triste, de esos que hablan del viento o del silencio. Pero no. Se aclaró la garganta y dijo: no vengo a recitar un poema. Vengo a hablarles de un libro que contiene una mitología plausible que nos pertenece. El auditorio se quedó en silencio. Yo me enderecé en mi asiento. El joven levantó un libro de tapa sencilla y continuó. Este libro relata una historia anterior a la conquista de América. Una historia que se nos negó. Una historia que muchos consideran un invento, un chiste, algo sin valor, cuando en realidad aquello que fue sinónimo de burla es una valiosa herencia. Sus palabras empezaron a caer como gotas de lluvia en tierra seca. Nuestros antepasados, dijo, no eran ignorantes ni supersticiosos. Tenían conocimientos profundos. Sabían leer el cielo. Sabían escuchar la tierra. Y hubo un tiempo, aquí su voz tembló un poco, en que nosotros caíamos en trance y nos comunicábamos con el sol. Mis compañeros dejaron de moverse. Hasta los más inquietos se quedaron quietos, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Ese conocimiento, continuó, era parte de una identidad que se nos había negado conocer. Una identidad que no aparece en los libros de texto, pero que sigue viva en nuestras historias, en nuestras abuelas, en nuestras palabras, en nuestra piel. Yo sentí un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. El joven no recitó versos, pero cada frase parecía un poema escondido. Habló de héroes que no aparecen en los manuales, de voces silenciadas, de relatos que sobrevivieron a pesar de todo. Y mientras hablaba, su timidez desaparecía. Era como si la historia lo encendiera desde dentro. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Solo silencio. Un silencio lleno de respeto, de sorpresa, de algo que no sabíamos nombrar. Y luego, como una ola, el auditorio estalló en aplausos. En el bus de regreso, todos hablaban del joven. De su historia. De cómo un solo momento había hecho que todo el viaje valiera la pena. Yo miraba por la ventana, pensando en lo que había dicho, en lo que no sabíamos, en lo que nunca nos habían contado. Ese día aprendí que a veces los poemas no vienen en versos. A veces vienen en forma de verdad. Y que basta una sola voz, una tímida, incluso, para despertar una identidad dormida.